Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras y quiero platicarles sobre un evento que hubo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Hubo un evento que se llamó Primer Encuentro de Gestión, Innovación de la Economía Social y Solidaria ante los desafíos de la civilización, hacia una formación de gestores del cambio. Entonces lo convoca la rectoría, lo convoca el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, varias instituciones de educación en colaboración pues con esta iniciativa, la Red Mexicana de Investigadores de Estudios Organizacionales. Y bueno, pues es importante, fue importante este evento, porque lo que se busca pues es eh, un cambio en las llamadas ciencias administrativas, en las organizaciones, pues que han estado permeadas de un pensamiento manayerista, gerencial, que no ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, sobre mi participación, bueno, fueron varias intervenciones, quisiera manifestar mi exposición, ¿no? Entonces, fíjense que hay esquemas mentales que son estructuras estructurantes, que son muy importantes porque nos permiten ver las cosas, pero también nos llenan a veces, algunas veces o bastantes veces, nos llenan de prejuicio y entonces vemos las cosas desde desde esa perspectiva. Bourdieu había señalado, por ejemplo, para el pensamiento del manager, digo, managerista, este, como es todo un proceso, no es nada más que te dan una idea y tú la adoptas y ya la incorporas a tus saberes, a tu conocimiento y con esas razonas y piensas las cosas, sino en los procesos de institucionalización que se dan en las escuelas, cómo se da una cosa y la repites y la repites y la repites como conocimiento y te ponen exámenes y a pensar al respecto, si no piensas al respecto de esa manera. Con esa lógica, pues quedas reprobado y se aprueba a los que sí, es decir, se valora socialmente o se reprueba a los que no contestan de esa manera, entonces se reprueba socialmente. Y a través de los años y estos procesos, estos procesos sociales que se van dando en las escuelas, pues terminas pensando de esa manera y no de otra. A tal grado, por ejemplo, que si se cae un albañil de una construcción y tú eres el administrador, te preocupan más los costos que la vida del propio albañil, o si alguien sufre un accidente, que es el ejemplo más claro. Uno está pensado cuánto le va a costar la indemnización, pero uno está pensando cuánto cómo se perjudicó al trabajador y si va a tener efectos con su familia y demás. Esos son los esquemas mentales, y son marcos de interpretación, pero también son marcos de acción finalmente. Entonces vas a actuar en torno a lo que tú constituyes en tu estructura mental, pues lo procedente, lo bueno, lo malo, si, desde aspectos éticos, deónticos, hasta las cuestiones de interpretación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo encuentras las cosas? ¿Cómo puedes analizarlas, no? Bueno, pues lo que yo presenté muy brevemente fue la cuestión de los modelos antropocéntricos contra los modelos de acción social y los procesos sociales. El problema es el daño que te va generando formas de pensar, ¿no? Y el daño directo y el daño colateral, ¿no? Que se ha venido haciendo con el neoliberalismo y estas teorías del management. Entonces se dan como pensamiento único, siempre tienen que ver con el individualismo,
es la competencia, la rentabilidad, la eficiencia, la productividad, como la única racionalidad, la racionalidad económica predominante, ¿no? En estas formas de pensar. Entonces, he estado comentando en los seminarios con mis compañeros y con otras gentes de que hay un momento en que no ves más que eso. Y no es solamente ver la rentabilidad, sino tienes que ver cómo hacerla rentable a las empresas. Y claro, es una cuestión importante, pero no es la única. Y tienes que ver cómo ser competitiva la empresa. Sí es algo importante, pero no es lo único. Y a veces puedes hacer competitiva la empresa con colaboración, con articulación con capital social. Entonces, y en el marco de la economía y de la teoría clásica, pues hay un miticismo, ¿no? Sobre el mercado, como si la mano invisible, de veras que hace falta estudios sobre mercados, porque pareciera ser que la mano invisible es la que mueve la oferta y la demanda, así per se, como un espíritu puro, autorregula las cosas. Y eso es pues, es una gran mentira. Necesitamos ver todos los procesos que se van dando en estas cuestiones que tienen que ver con el gusto, que tienen que ver con la accesibilidad de los mercados, tiene que ver con los productos y la distribución de los, los productos y la gente que está produciendo. O sea, no te puede demandar algo que no existe, o que no está, o que es muy limitada la distribución de ese producto. En fin, hay muchas cosas que dentro de la economía hay que analizarlo y dentro de lo social y lo cultural hay que analizarlo mucho más, ¿no? Fíjense bien que otro de los problemas que es muy fuerte es la fragmentación del conocimiento. Se hacen hiperespecializaciones, ¿no? Eh, no forzosamente son científicas, ¿eh? O sea, en el sentido de que tienen una tradición teórica, tienen paradigmas establecidos para estudiar objetos concretos, objetos de estudios concretos. No, no, no. En administración hay cuestiones que fragmentan precisamente. Entonces, ves el área de finanzas, pues sí, ves los movimientos que tienen que ver con la contabilidad, con la economía y ya. Entonces aprendes a hacer registros, a utilizar ciertas fórmulas para hacer balances, para hacer proyecciones, para saber si es rentable o no rentable. Cuestión que es importante en los contadores para entregar cuentas al fisco y ya. Y hay muchas limitaciones, ¿no? O sea, ¿quién beneficia? O sea, ha habido cosas muy interesantes, ¿no? Los costos de la materia prima en la economía, pero entonces ya empezaron a tratar de valorar los conocimientos, ¿no? Bueno, entonces, los costos del capital humano le llaman ellos. Eh, los costos patrimoniales, cosas que son culturales y simbólicas. En fin, esto ha sido para hacer transferencias a dinero, a tener su expresión en dinero. Bueno, estas son las finanzas. Lo mismo pasa con recursos humanos, técnicas para evaluar, técnicas para saber si hay estabilidad o no hay estabilidad para los trabajadores contratados, para ver si se van a poner la camiseta, para ver cuánto les vas a pagar y cómo vas a evaluar el pago y el outsourcing y cosas de ese tipo, técnicas para evadir o para ahorrarte dinero en los procesos productivos. Bueno, y se fragmenta porque si tú estudias finanzas o estudias mercadotecnia o estudias recursos humanos o relaciones, eh, relaciones de empresa, pues tú, relaciones industriales, perdón, tú ves las cosas y no puedes explicar con eso la realidad. Tienes que juntarlas para saber cómo se va dando la organización, cómo va el desarrollo de los recursos humanos, cuáles son los aprendizajes que se van dando en los procesos,
cómo ha establecido la competencia tu empresa, cuál es su relación con los procesos productivos y sus productos, cómo se ha desarrollado la producción. Muchas de esas cosas están fragmentadas, entonces a la hora que quieren explicar las cosas, muy difícilmente, sí puedes utilizar alguna variable o alguna relación que existe entre las cosas, pero verlas en su integridad o de manera más integral es muy, muy difícil. Entonces, esto pasa en las llamadas, entre comillas, ciencias administrativas, que le han apostado más a un grupo de técnicas que tienen un nivel de eficiencia o de efectividad propiamente, pero que no garantiza la comprensión de lo que está sucediendo tanto en la empresa como en las organizaciones. Bueno, entonces, hay una pregunta que se hizo en este evento, ¿no? Que si la administración va a seguir siendo funcionalista, ¿no? Y recordemos que en el funcionalismo generalmente se dan las cosas por naturales, se dan como si llegaran por sí mismos, como si tuvieran una especie de naturaleza. Y los temas de poder, de estructura de relaciones de poder, pues siempre están ausentes. No se platica las relaciones que hay ni entre empresa ni con el sistema mundial, entre países, mucho menos al interno de la organización. Entonces, incluso nos lo enseñan así como un grupo que una empresa es un grupo que se junta. No es cierto. En el proceso de acumulación de capital, pues es alguien que tiene el dinero, alguien que renta o paga por la relación social de la laboral, ¿no? Entonces, esta situación del funcionalista no ubica el discurso administrativo en un contexto, en un entramado, en coyunturas, mucho menos ve los procesos sociales, ¿no? Y no toma en cuenta muchas cosas y sin embargo desde hace tiempo ya sí hay teorías que te ayudan a entender cómo es el marxismo, el sistema mundial, la teoría de los campos y de los hábitos de Bourdieu, los dispositivos de Foucault que te permiten muy bien desmontar un análisis más integral de lo que está sucediendo. Y claro, pues cuestionarían mucho al capital y al capitalismo y a los dueños de producción y todo lo demás. Por eso este tipo de reflexiones teórico-filosóficas no las incorporan al discurso, pero sí son necesarias en un momento dado hasta para entender por las mismas cosas y su naturaleza histórica, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que suceden en las ciencias administrativas es que no hay ejercicio crítico, ya eso lo habíamos planteado desde el ensayo que hice hace muchos años este, sobre, sobre la razón instrumental. O sea, en las ciencias administrativas, en las llamadas ciencias administrativas, no hay debates. Bueno, a mí me tocó estar en una formación distinta con antropología y en antropología entraban a discutir cualquier cosa, la sociedad, la cultura, y hay bastantes debates al respecto. En administración no, es una cuestión más memorística y de aprender técnicas, o sea, tiene una serie de implicaciones en la enseñanza no muy sanas, porque pues, terminas haciendo actos de fe en, en su aprendizaje, ¿no? Bueno, y entonces por eso señalamos nosotros que sí era importante. Fíjense que en una época, no me acuerdo bien si es en los 80s o a finales de los 70s, hay un debate epistolar, perdón, en los periódicos, ¿no? Entre Luis Montaño y Fernando Arias Galicia. Y fue muy interesante porque fue fuerte, un debate, se hizo público, se hizo a través de sus secciones de periódico y la comunidad académica estaba muy interesada en lo que se estaba planteando desde los distintos puntos de vista entre unos y otros. Pues fuera de ello, no digo que no hay, hubo poco, claro, en algunos congresos. Yo recuerdo en el de Zacatecas de Acacia, fue uno de los congresos que se armó bien porque llegaron los franceses
de Francia y los franceses de Canadá, digo, los francófonos de Canadá, y se armó un debate junto con los mexicanos, se armó un debate bien interesante. Estaban muchos de los teóricos y se reconfiguraban las posiciones y los discursos y las críticas y las posturas teóricas o las posturas de axiomas en cada una de las situaciones y eso fue muy enriquecedor porque nos permitía ver puntos de vista y nos permitía ver también posturas que eran fundamentales y sobre todo argumentos, lo fundamental del argumento. Bueno, pues esta falta. Entonces es necesario que se, se cuestione. Y por otro lado, pues ya habíamos platicado de cómo se van construyendo las cosas en las ciencias administrativas, ¿no? Cómo se van reificando. Se reifica, se construye, se construye, se construye, pero no hay una discusión, no hay un cuestionamiento, no hay una incluso ni reflexiones sensatas a veces en los mismos trabajos de tesis, de investigación. No, no, no es replicar, replicar, replicar hasta el infinito. Las pseudoteorías o las teorías o las técnicas que se vienen trabajando. Entonces es fundamental pues que se vean estos trabajos y puedes verlo por kilos en tesis, en revistas, en libros, ¿no? Y bueno, hicimos una provocación que no buscábamos ser ofensivos, pero sí buscábamos una reacción, sobre todo de la comunidad intelectual. Entonces, dijimos, bueno, ¿y dónde están los doctorazos? ¿Dónde están esos doctorazos que ya están discutiendo sobre qué es la administración o la crisis del management? Entonces, pues hay pocos pronunciamientos y menos conocidos. Y fíjense que las escuelas de administración en México, lo señalaba uno de nuestros compañeros, el doctor Oscar Lozano, decía, uno de cada 5 profesionistas es administrador. Y eso es muy importante y nosotros no hacemos la discusión en torno a este, qué va a pasar con la administración. Va a llegar a un momento de estancamiento, vamos a seguir enseñando, bueno, no, analógicamente, teología en las universidades, o sí, teología neoliberal, o vamos a estar reconstruyendo nuevas formas. Paralelamente, pues sabemos que están los movimientos sociales y que en los países como Chile, como Ecuador, como Argentina, pues han salido, como Haití, han salido a las calles a protestar contra el neoliberalismo, contra los abusos del Fondo Monetario Internacional, contra los salarios precarios que tiene la gente y sus condiciones laborales, la falta de seguridad social. Esta demanda social no la tenemos, a veces ni nos damos por aludido que tiene que ver con nosotros. Y también, por otro lado, se achaca al management parte del pensamiento único neoliberal. Nosotros, como ciencias, contribuimos a que se reprodujera ese sistema neoliberal en más de 36 años en América Latina y nos ha perjudicado, y no solamente en América Latina, sino también en Grecia. Entonces, y nosotros callados, no sabemos qué hacer, volteamos a la constitución de nuestra ciencia y carece de fuerza, carece no hemos hecho una revisión crítica, no hay academias, hay muy pocas academias donde se discuta críticamente los llamados estudios críticos del management. Bueno, entonces esto fue lo que se discutió y por eso es tan importante, fue tan importante este evento, porque puede hacer detonar las críticas hacia el management y quizá se pueda refundar o un punto de ruptura y rehacer o renovar o reconstituir o
hacer de nuevo otra ciencia administrativa. Y esto fue parte de lo que se estuvo discutiendo. Hubo posiciones, bueno, con bastantes coincidentes y también pues hubo discusión, ¿no? Que si todo era administración, que desde cuándo hay administración, que eso no es administración, se comentó, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que Fayol empieza a formalizar la administración, el proceso administrativo, y es muy interesante porque de veras que uno escucha el proceso administrativo y puede aplicarse a varias organizaciones, a varias empresas, a gobiernos, planear, organizar, dirigir, controlar. Son principios muy interesantes, se pueden generalizar. Entonces, cuando se empieza a hablar de movimientos sociales, dice, no, es que los grupos sociales no hacen administración. A ver, yo me pongo a pensar, sí se puede hacer administración, sí hay administración. ¿Por qué? Porque es un grupo de gentes que tienen, de manera contestataria o de manera transformadora, están planteando algo, unas líneas de acción y unas aspiraciones. Y las aspiraciones son muy importantes, al rato los voy a tocar. Las aspiraciones son muy importantes en la sociedad y en la sociedad actual. También se planteó que se ha incrementado la pobreza, que se ha incrementado la migración, que estamos destruyendo nuestros sistemas, nuestros sistemas naturales, y porque lo vemos como recurso las cosas, y esa manera de ver como recurso las cosas naturales de nuestro alrededor, pone a la sociedad industrial arriba de todas las cosas del mar, del agua, ¿no? Bueno, pues si es productivo, pues entonces córtenlo, si es productivo, sáquenlo, si es productivo, contaminen, ¿no? En fin, estas líneas fueron algo importantes, y también pues la emergencia de la economía social, de que pues hay mucha pobreza y que es necesario que la gente se organice, o ya se ha organizado un grupo de gentes y están buscando y están haciendo cosas distintas de economía social, que no es una economía, o se busca que no sea una economía depredadora. Bueno, entonces dentro de las múltiples cosas que se salió, se habló pues de que se puede hacer, ya hay una administración de empresas, ya hay una administración pública, se puede hacer una administración social. Y luego dijeron, no, pues parece tautológico, administración social o también administración organizacional. Es tautológico, no. Una cosa es la gestión y otra cosa es el ente o donde se va a hacer la administración. Entonces, argumentábamos, la administración tiene que ver con el proceso, con esa praxis, con esa orientación a la razón beberiana, a esa acción que busca medios para cumplir ciertos fines, que ese es el razonamiento beberiano, y que es muy importante, ¿no? Mm, Poderlo hacer de esa manera. Mm, sí, ahí puede haber una administración de la economía social y sustentable, sí puede haber, pero también yo argumentaba que tiene que ver con los movimientos sociales. Y los movimientos sociales sí pueden abordarse desde el punto de vista organizacional, pero también desde el punto de vista administrativo, porque hay propósitos, porque hay estrategias, porque buscan fines, y yo creo que esta argumentación que estoy planteando, claro, puede ser fallolista, pero principalmente es beberiana. De medios con referencias afines. Y bueno, entonces, pero van a decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Vamos a seguir aplicando eficientismos en otras sociedades o en otros movimientos? No, no, la razón instrumental se tiene que apegar, o sea, los artefactos que hagamos, las tecnologías que hagamos, las tecnologías administrativas, las técnicas administrativas que se vayan a aplicar, pueden tener otras orientaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de la CEPAL, que hizo un documento sobre planificación democrática. Y es un instrumento administrativo que permite
hacer administración, planeación o planificación, incorporando a los distintos actores sociales. Y fíjense bien, muy distinta a la planeación managerista porque es vertical, jerárquica, piramidal y finalmente toma la decisión el dueño de los medios de producción, el jefe, el administrativo. Y no, aquí no. Aquí lo que se busca es formas transversales de trabajo. Esto no es nuevo, esto ya se ha venido trabajando y hay otras experiencias de formas de organización y formas de tomar decisiones y formas de plantear problemas y de conocer entornos en otras formas históricas de organización. Entonces, sin embargo, vale la pena. Hablé también yo de la milpa, de nuestro amigo Armando Bartra, que plantea que es un sistema productivo donde la siembra de diversos productos, el maíz, el frijol, la calabaza y otros cereales, otros artículos, otros leguminosas participan. Es una cosecha colectiva, se trabaja de manera organizada, tiene que ver con la vida festiva, entonces rompe ese esquema taylorista de linealidad de la producción y se va dando en distintos mundos y quizá de manera circular y de veras que nos hace falta pensar en procesos más complejos, en procesos sociales la administración, ¿sí? Cómo lo recibe la gente, cómo lo procesa la gente, cómo se articula, cómo madura la cuestión. Y esto lo digo precisamente porque hay algo muy importante que están desarrollando los suecitos, ya he hablado, ya los he mencionado muchas veces. Estuve con ellos en un seminario sobre la reconstrucción del tejido social. Fíjense bien, ellos tienen tres elementos que son fundamentales. Son la identidad, ¿sí? Que puede ser el barrio, puede ser la comunidad, puede ser un grupo de trabajadores. Y luego hablan de los vínculos. Los vínculos es cómo se articulan, si están articulados, si viven de manera fragmentada, aislada principalmente. Y la otra es la cuestión de los acuerdos. Una vez que entra un proceso donde se busca un fin común, se articulan y van generando acuerdos. Pueden ser acuerdos débiles y romperlos y fragmentarlos y olvidarlos. Y bueno, pues eso dice que tan fuerte es su misma organización como movimiento. Entonces, si no es fuerte, si no hay un compromiso, si no hay una cuestión ética, si no hay una inversión en tiempo, en esfuerzo, en trabajo, pues eso va a ser muy débil, un eslabón débil, metafóricamente, ¿no? Entonces, fíjense bien, y la administración a veces generalmente es la pieza A pasa a B y luego pasa a C en una ruta crítica, C, D, hasta que es producto terminado. Y aquí no, aquí implica, tanto en la teoría de las organizaciones como en la teoría de la administración, cómo se va dando, cómo se van articulando los distintos actores sociales, vean mis dedos, cómo van generando cohesión, fuerza, cómo va generándose la conciencia al interno de la organización y cómo las decisiones van caminando pues en acuerdos y en resultados. No quiere decir que el hecho de que se junten y que digan, sí, vamos, sí podemos y todo lo demás, un voluntarismo, ¿no? Tiene que ver con la dialéctica del medio, del contexto y si funcionó o no funcionó y va para atrás y reformulen las cosas, replanteenlas y además no solamente es la cuestión de decisión, en muchas de las organizaciones son al mismo tiempo que se decide, son operativas, diría Nietzsche, son fuego y carbón a la vez, ¿sí? Son fuego y carbón a la vez y en la autoorganización y en los movimientos autogestivos debe ser eso, o sea, debe ser un conocimiento y acción implica desempeño de las cosas que le estés chambeando, que se pongan de acuerdo, como en la Comuna de París o como en otros lugares, o sea, no solamente, o como en el Movimiento 68, no solamente es qué dicen los líderes y acá abajo va la avanzada, ¿no? Tienen que hacer el trabajo conjunto
Por eso es tan importante el análisis de los movimientos sociales. Entonces, de eso habla, ¿no? No es una administración que prescribe la realidad, sino dialógicamente tiene que ver y aprender de esa realidad. Es fundamental. Yo ahorita lo voy a decir, voy a continuar con esto. También hay nosotros hicimos, por muchos lados está el agotamiento de los modelos manageristas. No se trata de hacer una tabula rasa, así de cortar y negar y decir, guácala, guácala, fuchi, eso ya no, eso ya no existe, ¿no? No. Sí tienen algunos elementos y vivimos en una sociedad capitalista, pero también recuperarlos, darles la ponderación y dónde entran y dónde salen. Falta hacer una evaluación más crítica, ¿no? Sí, la tabula rasa, sí, mandarlas al olvido tampoco, pero tampoco no, ya no tienen que tener la primacía, o en realidad yo lo veo así, entran más elementos, más variables, más dimensiones sociales y otras orientaciones a los sistemas productivos. Sí hay una parte ideológica, no hay que reconocerlo, donde se orienta que se piense de esta manera o solamente de esta manera, o que se piense de los individuos. Precisamente mi exposición es cómo pensar la pobreza solamente bajo los términos bajo los criterios de ingreso y consumo. Pues si los estudiamos nada más bajo los criterios de ingreso y consumo, vamos a ver y vamos a pedir que haya consumo y que haya ingreso vía financiero, vía salario, y ya con eso confinamos este conocimiento a estar encerrados en esta manera de pensar, pero si empezamos a ver de otra manera, por ejemplo, la acción colectiva donde se junta la gente, se organiza la gente, tiene que ver con las formas de su trabajo, tiene que ver con la manera sustentable que puedan hacer sus trabajos. Entonces, mm, cambia la percepción y cambia la acción y se amplía más. Esto no es nuevo, también nos lo había dicho en la historia de las cosas, no recuerdo la autora. Generalmente nosotros vemos la producción, pero ella se va atrás y te dice, no, es que no estás considerando las condiciones de producción ambientales. Bueno, entonces esto es. En la administración, pues sí, está el discurso, entonces, pero es bien vaciado en la dinámica administrativa, ¿no? Que llega uno a los congresos, se avienta un rollo, se cree que lo descubrió todo y si cita, decía un compañero, es que si citas a Foucault o a Derrida, te crees Foucault y Derrida y piensas, no, y no sabes todo lo que han pasado históricamente y crees que ya llegaste a ese estatus. Entonces sí hace falta discusión, la discusión argumentativa es importante y además sobre todo puntualizar, no más que ganó o perdió, ver los puntos de coincidencia, los argumentos, su razonamiento, ¿no? Y también hay un efecto de catarsis entonces cuando uno lo dice se siente a gusto y se sale y ya piensa que resolvió y ya por el hecho de sentirse a gusto uno no cambia la realidad. Entonces sí. También se señaló nuestro amigo Tirso Suárez, habló sobre los hospitales, las empresas turísticas, las academias que no tienen por qué, bueno, que ante el paradigma de management, pues topan, porque un hospital no está buscando la eficiencia productiva, tiene que ver con la salud, con el trato con la gente, de la misma empresa, la empresa turística, no es hacer dinero a lo tonto. Y la vida académica mucho más, o sea, claro, desde el neoliberalismo se han impuesto los criterios del management en las escuelas y ya estamos en tiempos y movimientos, ya estamos en la puntitis y en cosas de esas, en las certificaciones y en las evaluaciones para poder pertenecer y se evalúan bajo criterios productivos de empresa y no bajo criterios académicos. Aunque haya ciertos ajustes, predomina el eficientismo y el productivismo calviniano de estos esquemas, ¿no? También planteábamos que era importante empezar con diálogos de saber, porque nosotros llegamos con toda nuestra formación, y llegamos y decimos a los campesinos, a los trabajadores, esto se hace, prescribimos realidad.
Y en el diálogo de saberes, precisamente eso no, puede que haya, no dudo que haya cosas que sirvan o que se puedan retomar y refuncionalizar en otros sentidos. Pero el diálogo de saber este, que nos que va planteando Freire a manera educativa, sí es fundamental, ¿no? Se habló de estudios de casos de aquí de la región, incluso me gustó haber escuchado de que en licenciaturas de economía social ya tienen libros de casos donde van platicando los problemas, las situaciones que se van encontrando en esta situación, ¿no? Yo planteaba también era importante la resolución de problemas con distintas racionalidades explícitas. Fíjense bien. Generalmente sabemos el cuento de los tres cerditos, ¿no? Entonces hay uno que hizo la casa de piedra, perdón, de adobe, de ladrillo. Hay quien hizo de paja y hay quien hizo de cerillitos. Y entender las racionalidades es fundamental porque si saber cuál de las tres casas es mejor, no sé qué es mejor, más bien dicho, qué se entiende por mejor. Ah, que sea ecológica, pues entonces es la de paja, no es la de adobe. Ah, pero tiene que ser rápida, pues entonces la de cerillitos o la de palitos. Entonces, depende de la racionalidad y eso es importante que distingamos porque si vamos a hacer una cosa, pues depende. No forzosamente, por ejemplo, con referencia a las ecoteñas, ¿no? Y a las casas precisamente que hacen los arquitectos ecologistas. Pues lo hacen de adobe compactado. Entonces, bueno, es que el adobe compactado no dura o finalmente a través de los años se va deteriorando. Bueno, pues el criterio no es tanto de durabilidad. Bueno, sí tiene que tener cierta seguridad, pero me refiero así que tengan y duren los años y perduren, ¿no? Hay otros criterios, los criterios, una casa eventual, una casa y después puede tener modificaciones, adecuaciones. Tenemos muchas cosas muy en nuestros esquemas de saberes demasiado arraigados, ¿no? Y no, hay cosas que pueden ser efímeras y necesarias. El arte, el beso, muchas de las palabras son de ese momento. Algunas otras requieren mayor perdurabilidad. Bueno, entonces importante investigación, acción para las intervenciones, pero sobre todo que tenga la sensibilidad, la gente, no la ignorancia de entender. Entonces, las cuestiones culturales son fundamentales para entender las distintas identidades que se van dando. eh, Grupos indígenas, estudiantes, movimientos feministas, este, ciudadanías, en el caso de los movimientos catalanes, ¿no? Es necesario llegar a la democracia profunda, eh, a la planeación democrática o a la planificación democrática. Hay instrumentos muy importantes como el diagnóstico del árbol, donde la gente se va juntando y va armando en la metáfora del árbol cuáles son los problemas, cuáles son los síntomas y cuál es el diagnóstico que se hace, que es el problema fundamental, ¿no? Entonces, los diagramas de árbol casi no se utilizan en la administración y sí es importante retomarlo. Y también el MIC, la matriz de impactos cruzados, es fundamental. Ahora que nos lo enseñó la gente de la CEPAL y que nosotros lo estuvimos platicando con la Universidad Latina y en la Universidad de Guanajuato para los diagnósticos colectivos muy amplios, se puede utilizar la matriz de impactos cruzados, donde se va dando cierta consistencia a las prioridades y depurar, claro, de muy manera razonada, con grupos de especialistas y con las consultas populares en la toma de decisiones, ¿no? No hemos visto mucho de los caracoles, ya hablé de la milpa de Armando Bartra, pero de los caracoles casi no hemos hablado y menos se sabe sobre principios de cooperativismo y me dijeron que sí había estudios de tradición oral en la administración. Julian, un maestro canadiense, platicó de que muchas
de, del- de la planeación de de las microempresas. Es ágrafa, es decir, no es de tradición oral, no es de escribir. Y hay pocos estudios de tradición oral sobre la administración, pero nuestras compañeras manifestaron que sí hay algunos trabajos que son importantes que los conozcamos. Bueno, pues encontré gente muy importante, Rodrigo Muñoz, Carlos Juan Núñez, nuestra amiga Tere Magallón, Tirso, Luis, Guillermo, bueno, ya Guillermo lo conocemos, el de análisis organizacional, Oscar Lozano, que generó la plataforma, y bastantes gentes que empiezan a plantear cosas que paradójicamente, pues que hemos pensado y bueno, ya nos dio el espacio para ir articulando y darle consistencia. Bueno, pues esperemos que este evento detone, junto con otros, indudablemente que se van a dar en otros lugares, en otros momentos y en otros países, detone el desarrollo de la gestión, ¿no? Y retome otros elementos de la administración y reubique. He estado pensando en mi compañera Ernestina Sapián de la UAM que me estaba diciendo que ya es muy difícil hacer toma de, por ejemplo, planificación individual de una empresa, ¿no? Incluso las empresas, eso lo digo yo y lo había dicho ya en un artículo, como han venido creciendo, se requieren también incorporar o en la lucha por la concentración del capital, pues empieza a pegarle a colonias y entonces las colonias hacen requerimientos, a veces media el Estado, a veces el interés entre la empresa o el corporativo y las ciudadanías. Entonces ya no es así lo que yo quiera y dentro de mi empresa no, se está dando a distintos momentos en distintas cuestiones por la misma dinámica del capital, se requiere de formas más amplias de consulta, de formas más amplias de propuesta, de formas más amplias para hacer diagnósticos, sobre todo para el gobierno, para los estados, ¿no? Bueno, pues espero haber contribuido a esta reflexión de este evento. Muchas gracias.